Nomenclatura química inorgánica. ¿Qué es la nomenclatura química? La nomenclatura química es un conjunto de reglas que nos van a permitir asignarle nombre a los diferentes compuestos químicos en base a los tipos y números de elementos que los forman. Además, nos va a permitir identificar, clasificar y organizar a todos los compuestos químicos. Número de oxidación. Este concepto es muy importante porque es el que va a determinar cómo se llevan a cabo los enlaces químicos. ¿Cómo lo definimos? El número de oxidación es un número entero que puede ser par o impar, puede ser también positivo o negativo y que nos va a representar la carga electrónica que se le asigna a cada átomo de un elemento cuando éste se encuentra combinado. Por ejemplo, tenemos este compuesto, el fluoruro de litio. La suma de estas cargas debe ser igual a 0. Tenemos, por ejemplo, que el número de oxidación del litio es más 1 y la del flúor, por lo tanto, debe de ser menos 1. La suma de estos números de oxidación debe ser igual a 0 en todos los compuestos químicos. Ejemplos de números de oxidación. Primer ejemplo. Pentóxido de dinitrógeno. Como podemos observar, el nitrógeno actúa con número de oxidación más 5 y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Ejemplo 2. Dióxido de carbono. En este caso, el número de oxidación del carbono es más 4 y el número de oxidación del oxígeno igual es menos 2. Ejemplo 3. Permanganato de potasio. El número de oxidación del potasio es más 1, el del manganeso es más 7 y el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Ejemplo 4. Difosfuro de calcio. El número de oxidación del calcio es más 2 y el del fósforo es menos 3. Tenemos un conjunto de reglas que nos va a permitir asignar números de oxidación a los diferentes elementos químicos. La primera regla, inciso A. Todos los elementos químicos en su estado libre, su número de oxidación es igual a 0. ¿Qué vamos a entender por su estado libre? Aquellos elementos que no se encuentran combinados, que se encuentran en su forma natural. Regla número 2, inciso B. El número de oxidación del oxígeno en sus compuestos siempre va a ser más 1, con la excepción cuando forma los llamados hidruros metálicos, es decir, que el hidrógeno se combina con los metales, en el cual va a actuar como anión con número de oxidación menos 1. Tenemos el ejemplo del hidruro de berilio. En este caso, el hidrógeno se encuentra en forma de anión y el berilio es un metal. Continuamos con las reglas de asignación de números de oxidación. Regla número 3, inciso C. El número de oxidación del oxígeno en sus compuestos siempre va a ser menos 2, excepto cuando forma los llamados peróxidos. En este caso, su número de oxidación va a ser
-1. Tenemos como ejemplo el agua oxigenada. Regla número 4 o inciso D. El número de oxidación de los metales alcalinos, la familia o grupo 1A, en sus compuestos siempre va a ser +1. Recordemos a los elementos que forman a la familia 1 y entonces vamos a determinar que su número de oxidación siempre va a ser +1. Regla número 5, inciso E. El número de oxidación de los metales alcalinos térreos, la familia o grupo 2A, en sus compuestos va a ser igual a +2. Continuamos con las reglas para asignar números de oxidación. La siguiente regla, la número 6. El número de oxidación del flúor en sus compuestos siempre es -1 cuando se encuentra en forma de anión como fluoruro. En el caso de los demás halógenos varía desde -1 a +1, +3, +5, +7, siendo positivo cuando se combina con el oxígeno o con otros halógenos más electronegativos. Siguiente regla, la número 7. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos en una molécula es igual a 0. Y si se trata de un ion, la suma va a ser igual a la carga del ion. Tenemos una tabla de valencias de los metales para que veamos el valor de las valencias en este caso. El primer grupo tenemos a los de la familia 1, que es el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, y también vamos a incluir a la plata y al amonio. En este caso su valencia va a ser igual a +1. Tenemos el segundo grupo, que está compuesto por la familia 2, nada más que en este caso vamos a incluir al zinc y al cadmio, que son dos metales que también tienen número de oxidación o valencia +2. Tenemos entonces al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario, al radio, al zinc y al cadmio. Como les dije anteriormente, estos van a tener su valencia igual a +2. Nos vamos con el grupo 3. En el caso del cobre y el mercurio, estos se agruparon en grupo juntos precisamente porque los dos tienen el mismo tipo de valencia, tienen +1 y tienen +2. El cuarto grupo, en el cuarto lugar colocamos al aluminio. El aluminio, su número de oxidación va a ser +3. Recuerden que pertenece a la familia 3. En la quinta posición tenemos al oro. El oro, cuyo símbolo es Au, tiene dos valencias, que va a ser +1 y +3. Y en el grupo 6 tenemos al hierro, cobalto y níquel. A esto los agrupamos, ¿sí?, porque tienen valencia +2 y +3, precisamente estos tres elementos. Continuamos con la tabla de valencia para los metales. En la posición 7 tenemos al estaño, al plomo, al platino y al iridio. Se puso en un solo grupo a estos elementos porque tienen valencia +2 y +4. En el grupo 8 tenemos al cromo. El cromo va a tener valencia +2, +3 y +6. Y en la posición 9 tenemos al manganeso, que va a tener 4 valencias diferentes, +2, +4, +6 y +7. Continuamos con
la tabla de valencias para los no metales. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, como se mencionó anteriormente, el hidrógeno, su número de oxidación va a ser siempre +1. Va a haber un grupo de compuestos que va a formar los llamados hidruros, en el cual su número de oxidación va a ser -1. En el caso del flúor, siempre su valencia, en este caso, va a ser igual a -1. Nos vamos con el siguiente grupo, que es el cloro, bromo y yodo, cuyas valencias va a ser -1, +1, +3, +5 y +7. Posteriormente tenemos al oxígeno, como ya lo mencionamos al principio dentro de las reglas, y vamos a tener que su valencia va a ser igual a -2. En la siguiente posición tenemos al azufre, selenio y telurio, cuya valencia es -2, +2, +4 y +6. En la otra posición vamos a tener al nitrógeno, que tiene una valencia negativa -3 y positiva va a tener +1, +2, +3, +4 y +5. Seguimos con la tabla de valencias para los no metales. En el caso del fósforo, tiene una valencia negativa que es -3 y va a tener 3 positiva, +1, +3 y +5. Tenemos en la otra posición al arsénico y al antimonio, que van a tener una valencia negativa en -3 y 2 positiva, +3 y +5. En la siguiente posición tenemos al boro, que va a tener 2 valencias, una positiva y una negativa, -3 y +3. Tenemos al bismuto con 2 valencias, que son +3 y +5, ambas son positivas. Tenemos al carbono también, va a tener una valencia negativa que es -4 y 2 positiva, +2 y +4. En el caso del silicio vamos a tener -4 y +4. Tenemos una tabla en la que vamos a agrupar los números de oxidación por grupo para tener una idea de cómo están organizados los elementos químicos. Son por grupos o familias. Tenemos, por ejemplo, la familia 1A, que actualmente con la nueva reconfiguración es grupo 1. Su número de oxidación va a ser +1. Ya lo mencionamos en las reglas anteriores. El grupo 2A, actualmente grupo 2, su número de oxidación va a ser +2. En el caso del grupo 3A, que actualmente es el grupo 13, su número de oxidación va a ser +3. El grupo 4A, que actualmente es el 14, vamos a tener que su número de oxidación va a ser +4 y -4. Pasamos al grupo 5A, que actualmente es grupo 15, su número de oxidación va a ser -3. Pasamos al grupo 6A o 16, su número de oxidación es -2. Y pasamos al grupo 7A o el actualmente 17, que es el grupo de los halógenos, su número de oxidación va a ser -1. En el caso de los gases nobles, que es el grupo 8A o el grupo 18, su número de oxidación va a ser igual a 0. Recordemos que estos gases nobles no llevan a cabo enlaces químicos. ¿Cómo calcular el número de oxidación de los elementos en un compuesto? Vamos a intentar hacer un ejercicio para que se entienda cómo se va a determinar. Es importante que apliquemos las reglas que mencionamos anteriormente. Vamos a indicar el número de oxidación de cada elemento en el siguiente compuesto, que es el ácido fosfórico. Vamos a comenzar con el elemento más electronegativo, el que está más a la derecha de la fórmula, ¿sí? Y como nosotros podemos observar, es el oxígeno.
Recordemos que el oxígeno, su número de oxidación es -2. Este -2, que es su número de oxidación del oxígeno, lo multiplicamos por el número de átomos de oxígeno que hay, que en este caso son 4. Entonces multiplicamos ese subíndice 4 por -2 y nos da un resultado igual a -8. Posteriormente identificamos al hidrógeno, el que está más a la izquierda de la fórmula, y vemos que es de la familia 1, ¿sí? Por lo tanto su número de oxidación es +1. Vamos a multiplicar el subíndice 3 por el número de oxidación, que sería 3 por +1. Pasamos a la siguiente. Para determinar el número de oxidación del fósforo, podemos hacer una ecuación de primer grado con una incógnita, tomando los valores de los números de oxidación del hidrógeno y del oxígeno que ya conocemos. Bien, vamos a proceder entonces a realizar la operación. Queda de la siguiente manera. El hidrógeno, su número de oxidación es +1, lo multiplicamos por 3, porque el subíndice es 3, que me indica que son 3 átomos de hidrógeno, más el fósforo, que se va a representar con una letra X, porque es la incógnita, no sabemos el número de oxidación del fósforo, más el oxígeno por su número de oxidación multiplicado por 4, que es el número de átomos de oxígeno que hay en la fórmula. En este caso, X representa el valor de oxidación que no se conoce, el del fósforo, y la ecuación se iguala a 0 porque la suma algebraica de la carga de los átomos debe ser igual a 0. Procedemos a realizar la ecuación algebraica. Tenemos nuevamente +1, que es el número de oxidación del hidrógeno, por 3, porque hay 3 átomos de hidrógeno, más X, porque hay un fósforo, X representa el número de oxidación del fósforo, menos 2 por 4, que es el número de oxidación del oxígeno por el número de átomos de oxígeno. Pasamos a la siguiente ecuación y me queda 3 más X menos 8 igual a 0. Vamos a despejar X, el 8 está restando, pasa al otro extremo de la ecuación sumando. Y me queda 3 más X igual a 8. Despejamos la X, el 3 está sumando con la X, pasa del otro lado de la ecuación restando al 8 y quedaría X igual a 5. Por lo tanto tenemos que el número de oxidación del fósforo es igual a 5. Fórmulas químicas. Para escribir cualquier fórmula química, en primer lugar se colocan los elementos situados a la izquierda de la tabla periódica. Recordemos que a la izquierda de la tabla periódica se encuentran los metales, que son los elementos menos electronegativos. Y en segundo lugar, los situados a la derecha de la tabla periódica, que son los más electronegativos. Tenemos como ejemplo el bromuro de litio. ¿Sí? Primero escribimos el litio, que se encuentra más a la izquierda de la tabla periódica, y luego escribimos al bromo. Recordemos que el litio en este caso es el catión, la partícula o el ente positivo, y el bromo es el negativo. Y por lo tanto escribimos primero el litio y luego el bromo. Y no escribimos primero el bromo y luego el litio. Tenemos el siguiente ejemplo, el óxido de calcio. Si ustedes observan, el calcio está más a la izquierda de la tabla periódica, es el catión, y el oxígeno se encuentra más a la derecha de la tabla periódica. Por lo tanto, escribimos primero el calcio y luego el oxígeno, y no al revés. El siguiente ejemplo es el sulfuro ferroso. Primero escribimos el hierro y luego escribimos el azufre, y no al revés.
Existe un orden de electronegatividad aplicada a la formulación. Esto significa que se lleva a cabo un orden para poder escribir la posición de los elementos dentro de una fórmula. Tenemos que primero se escriben los metales, después nos vamos a escribir el boro, luego el silicio, luego el carbono, al antimonio, al arsénico, al fósforo, al nitrógeno, al hidrógeno, al tecnecio, al selenio, al azufre, al yodo, al bromo, al cloro, al oxígeno y finalmente se escribiría el flúor. ¿Cómo clasificamos los compuestos químicos inorgánicos? Se clasifican de la siguiente manera. Vamos a tener tres tipos. Vamos a tener los compuestos químicos binarios, que van a estar formados por dos elementos. Por ejemplo, el yoduro de potasio. Tenemos los otros compuestos que son los ternarios, que van a estar formados por tres elementos. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio. Y finalmente tenemos los cuaternarios, que van a estar formados por cuatro elementos diferentes, que en este caso tenemos que es el sodio, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Tipos de nomenclatura. Vamos a tener tres tipos de nomenclatura. Primero tenemos al stock, a la sistemática y a la tradicional. Comenzamos con la nomenclatura stock. En este caso se nombra el compuesto comenzando por el anión, que es el elemento más electronegativo, el que se encuentra a la derecha de la fórmula. Y posteriormente se nombra el catión, que es el elemento que se encuentra más a la izquierda de la fórmula. Y se indica el número de oxidación del catión. Este va con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del compuesto. Si este elemento, el de la izquierda de la fórmula, el catión, tiene solamente un número de oxidación, no es necesario indicar a este con número romano. Ejemplos de nomenclatura stock. El óxido de cobre. En el caso del cobre está actuando con su valencia +1 y el oxígeno con su número de oxidación -2. Por lo tanto, se nombra óxido de cobre y entre paréntesis el número 1 en romano, que es el número de oxidación del cobre. En el ejemplo 2 tenemos al óxido de cobalto. Vemos que el cobalto tiene número de oxidación 3. Por lo tanto, se nombra óxido de cobalto y entre paréntesis 3. Nos pasamos al ejemplo número 3, al sulfuro de hierro. Determinamos su número de oxidación y vemos que el hierro, su número de oxidación es +2 y el del sulfuro o el azufre es -2. Por lo tanto, se nombra sulfuro de hierro y entre paréntesis el número de oxidación del hierro, que es 2. Pasamos al siguiente ejemplo, al número 4, al cloruro de mercurio. En el caso del cloruro de mercurio, este está actuando con número de oxidación 2. Por lo tanto, se nombra cloruro de mercurio y entre paréntesis 2. Y en el último ejemplo, en el número 5, que tenemos el cloruro de sodio, si ustedes analizan, el sodio solamente tiene un número de oxidación, que es +1. El sodio pertenece a la familia 1, por lo tanto su número de oxidación es +1. En este caso no es necesario indicar entre paréntesis el número de oxidación. Esto debido a que el sodio solamente tiene un número de oxidación. Entonces no hay muchas opciones más que
utilice el único número de oxidación que tiene. Pasamos a la nomenclatura sistemática. En el caso de la nomenclatura sistemática, el proceso de cómo se escribe la fórmula es igual. Primero el que se encuentra más a la izquierda de la tabla periódica, luego el que se encuentra más a la derecha, ¿sí? En este caso se van a utilizar prefijos numerales para indicar el número de átomo de cada elemento que se encuentra presente en la fórmula. Y se va a nombrar de derecha a izquierda respectivamente. Estos son los prefijos que vamos a utilizar en el método sistemático. El prefijo mono nos va a indicar 1, el término di o bi nos va a indicar 2, tri es 3, tetra 4, penta 5, hexa 6 y hepta 7. Pasamos a la siguiente para observar el ejemplo. Analizamos el ejemplo de la nomenclatura sistemática. Por ejemplo, el óxido de dicobre o monóxido de dicobre. El término mono se puede eliminar y solamente podemos decir óxido de dicobre o monóxido de dicobre. El ejemplo 2, utilizamos el prefijo tri porque es entre 3 oxígeno y el prefijo di para el cobalto y diríamos trióxido de dicobalto. Pasamos al ejemplo 3, monosulfuro de monohierro o sulfuro de hierro. Al ejemplo 4, el prefijo di o bi para el cloro y el prefijo mono para el mercurio, o lo podemos eliminar en determinado momento y diríamos dicloruro de mercurio. Y el ejemplo 5 que tenemos como monofluoruro de litio o fluoruro de litio. Pasamos a la siguiente. Nomenclatura tradicional. En este caso consiste en añadir prefijos como son hipo y per y los sufijos oso e ico al nombre del compuesto según con el número de oxidación con el que esté actuando el catión, y se le agrega la terminación oso o ico a la raíz del nombre del mismo catión. Vamos a ver las terminaciones que se utilizan en la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, si solamente tiene un número de oxidación el catión, la terminación es ico. Si tiene dos números de oxidación, para la menor valencia o menor número de oxidación es la terminación oso, y para el mayor número de oxidación es la terminación ico. En caso que el catión tenga 3 números de oxidación, entonces para la menor valencia o menor número de oxidación utilizamos el prefijo hipo y el sufijo oso. Para la intermedia solamente la terminación oso, y para la mayor la terminación ico. En caso que el elemento con el que se esté combinando el anión tenga 4 números de oxidación, para la menor valencia, la más pequeña de todas, se coloca el prefijo hipo y el sufijo oso. Para la intermedia sería la terminación oso. Para la siguiente sería la terminación ico, y para la mayor de las 4
sería el prefijo per y la terminación ico. A continuación vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos de nomenclatura tradicional. Los dos primeros ejemplos son acerca del cobre. Sabemos que el cobre tiene dos números de oxidación, tiene +1 y tiene +2. En el caso del oxígeno, como ya vimos anteriormente, tiene un solo número de oxidación que es -2. En el primer caso, el cobre está actuando con su menor valencia, con +1. Por lo tanto, decimos que es el óxido cuproso, terminación oso. En el segundo ejemplo, el cobre está actuando con el número de oxidación +2. Por lo tanto, le damos la terminación ico, sería óxido cúprico. Nos pasamos al ejemplo 3. El ejemplo 3 y el ejemplo 4 son compuestos del hierro. Sabemos que el hierro tiene dos números de oxidación, +2 y +3. En el primer caso, en el ejemplo 3, el hierro está actuando con número de oxidación +2 y el azufre, que está en ion sulfuro, su número de oxidación es -2. En el ejemplo 4, igual el compuesto de hierro, el hierro está actuando con el número de oxidación +3 y el ion sulfuro con -2 y la terminación es ico. Entonces tendríamos en el primero sulfuro ferroso y el siguiente es sulfuro férrico. Nos vamos con los últimos 4 ejemplos, que son óxidos del cloro. En este caso coloqué este ejemplo porque el cloro con el oxígeno forma 4 compuestos diferentes, ¿sí? En el que el cloro está con +1, +3, +5 y +7. En el primer caso, que el número de oxidación es +1, es el más pequeño del cloro, decimos que es el óxido hipocloroso, prefijo hipo y sufijo oso. En el siguiente ejemplo del cloro, cuando su número de oxidación es +3, la terminación es oso, entonces sería óxido hipocloroso. En el penúltimo ejemplo, cuando el cloro actúa con un número de oxidación +5, la terminación es ico, entonces tendríamos que es el óxido clórico. Y finalmente, cuando el cloro actúa con número de oxidación +7, que es la máxima valencia de las 4, forma el óxido per, prefijo per y sufijo ico. Tendríamos entonces el óxido perclórico. Finalmente, como conclusión, podemos decir lo siguiente, que cada uno de los métodos de nomenclatura tiene sus propias reglas para escribir y nombrar cada uno de los compuestos químicos. Es importante que respetemos cada una de las nomenclaturas y no mezclemos una con otra, para que no haya confusión en el momento de asignarle nombre a las fórmulas químicas.
de asignarle nombre a las fórmulas químicas.